No es casualidad que estés aquí en este video. Lo que estás a punto de escuchar no llega por accidente, ni es algo más del montón. No, estás aquí porque tu alma busca consuelo, tu corazón quiere respuestas, y tu espíritu clama por una luz que lo guíe en medio de tanta oscuridad. Tal vez no lo has dicho en voz alta, pero dentro de ti hay una pregunta que te persigue. ¿Cómo se sigue caminando cuando el camino desaparece? ¿Cómo se sigue creyendo cuando todo lo que ves parece gritarte que te rindas? Este video no es un mensaje vacío, es un faro, y si te quedas, lo entenderás. Porque hay momentos en la vida donde todo se detiene, donde la noche parece no terminar, donde incluso orar se vuelve difícil porque no hay fuerzas, porque no hay palabras, porque todo parece perdido. Pero aún ahí, en lo más hondo del valle, la luz de Dios no se ha apagado, solo que a veces no sabemos cómo verla. Y para eso estás aquí, para recordar que la luz no se ha ido, que solo necesitas reencontrarte con ella. Y eso es lo que juntos vamos a hacer. Hay miles de personas que quisieran recibir una palabra de Dios, pero no tienen una iglesia cerca, no pueden asistir por motivos de salud, trabajo, horarios, o porque simplemente están en una etapa donde se sienten desconectados. Por eso este canal existe. Este espacio está aquí para ti, para ofrecerte una voz, una oración, un mensaje directo desde el corazón de Dios que puedas escuchar desde tu casa, desde tu celular, desde donde estés. Porque no importa el lugar donde estés, Dios puede alcanzarte ahí mismo. Y si tú sientes que esto te ayuda, si sientes que este mensaje puede tocar a alguien más, ayúdanos a compartirlo. Da like, comenta, suscríbete y compártelo con quien sabes que también está luchando. Porque YouTube no le muestra este tipo de videos a cualquiera, a menos que tú le digas con tus acciones que vale la pena. Cuando das like, cuando comentas, cuando lo compartes, estás ayudando a que alguien más, tal vez sin esperanza, tal vez llorando esta misma noche, pueda escuchar algo que lo cambie, y tú podrías ser ese puente de bendición. Te invito a que comentes la siguiente frase: luz en mi alma, solo esas 4 palabras, porque no estás solo, porque cuando confiesas con tu boca y escribes con fe, Dios lo toma y lo transforma. Ahora sí, prepara tu corazón, porque este mensaje no es uno más, es uno que puede marcar la diferencia. Y créeme, lo más especial llega al final, así que quédate conmigo hasta el último segundo, porque ahí puede estar tu momento más importante. Primera parte, cuando la oscuridad parece interminable. Hay etapas en la vida que se sienten como túneles sin salida, momentos en los que cuesta levantarse, donde las fuerzas no alcanzan y donde incluso lo más sencillo, como abrir los ojos o hacer una oración, parece imposible. Es como estar atrapado en un silencio profundo, donde las respuestas no llegan y el corazón se va llenando de una sensación de vacío que asusta. Estás ahí, con pensamientos que pesan, con días que se repiten y con un alma que no encuentra descanso. Y en medio de todo eso, empiezas a preguntarte, ¿dónde está Dios? La oscuridad no siempre llega como un golpe, a veces se va acumulando poco a poco. Comienza con un pensamiento que no se va, con una tristeza que no sabes de dónde viene, con una decepción que se alarga más de lo esperado. Y cuando te das cuenta, estás dentro de una niebla que lo cubre todo. Pierdes claridad, pierdes ritmo, pierdes paz. Pero hay algo que nunca pierdes, aunque no lo sientas, la presencia de Dios. Porque Él no se mueve con tus emociones, Él no se aleja porque estés triste, Él no se borra cuando ya no tienes palabras. El Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que no tienes que estar bien para que Dios esté contigo. No tienes que tener todo en orden, no necesitas una fe perfecta ni una oración larga, solo necesitas quedarte, respirar, seguir un día más. Porque mientras tú piensas que estás en tu punto más bajo, Dios está trabajando silenciosamente en lo profundo. Y aunque no lo ves, aunque no lo sientes, Él está ahí. Muchas veces se espera que la luz llegue de inmediato,
como un destello que lo aclare todo. Pero la mayoría de las veces, la luz de Dios no llega de golpe. Llega como una chispa pequeña, como un suspiro de alivio, como un pensamiento que da calma, como un versículo que llega justo cuando más lo necesitas. Y esa chispa, si no la apagas, puede ser suficiente para empezar a levantarte otra vez. Isaías capítulo 42, versículo 16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. No dice que te dejará encontrar el camino solo. Dice que Él guiará, que Él cambiará las tinieblas, que Él abrirá paso donde tú no ves. Y esa promesa sigue vigente, incluso si hoy estás en medio del caos. La fe verdadera no se mide cuando todo está en orden. Se mide cuando decides seguir creyendo en medio del desorden, cuando eliges confiar, aunque la luz todavía no haya llegado, cuando te mantienes firme, aunque todo dentro de ti quiera rendirse. Eso es lo que mueve el cielo, esa fe silenciosa, valiente y cansada que dice: sigo aquí. Tal vez hoy no tengas palabras, tal vez no sepas qué hacer, pero si estás leyendo esto, ya diste un paso, porque en medio de tu noche sigues buscando luz. Y eso, aunque no lo parezca, es el comienzo del cambio, porque la oscuridad no tiene la última palabra, la tiene Dios. Y Él ya prometió que en tu valle también puede nacer una nueva mañana. Segunda parte, cuando no entiendes por qué pasan las cosas. Una de las preguntas más difíciles que suelen aparecer en medio de un proceso oscuro es: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y muchas veces no hay respuesta, o al menos no una que se pueda entender de inmediato. La vida empieza a moverse en direcciones inesperadas, las cosas que parecían firmes se desmoronan, y lo que antes tenía sentido deja de tenerlo. Es ahí donde el alma se llena de dudas, y donde muchos sienten que Dios guarda silencio. Pero el silencio de Dios no es abandono. Es parte de un proceso más profundo, uno que no siempre se explica con palabras. No todo lo que duele es castigo. Hay situaciones que se sienten como pérdida, pero que en realidad son preparación. Hay puertas que se cierran, no porque fallaste, sino porque Dios está guiándote hacia algo que tú todavía no puedes ver. Y eso es difícil de aceptar, porque la mente quiere lógica, quiere explicaciones, quiere entender. Pero la fe verdadera no se sostiene en lo que se entiende, sino en lo que se cree. Jesús, cuando estaba en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo capítulo 27, versículo 46. Fue un momento real, crudo, sin filtros, y eso muestra algo profundo. Incluso el Hijo de Dios tuvo un momento en el que no entendía, en el que sintió abandono, en el que todo parecía oscuro. Pero aún así, no se bajó de la cruz, no dejó de confiar, porque sabía que había un propósito más grande que el dolor. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se afirma una verdad que puede sostenerte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, no solo las que se entienden, todas. Eso incluye lo que hoy no tiene sentido, incluye el rechazo, la pérdida, la espera, el silencio, todo. Porque Dios tiene la capacidad de tomar incluso las piezas rotas y construir algo con propósito. Y tal vez hoy no puedas ver ese propósito. Tal vez sientes que estás caminando sin dirección, que todo lo que antes te daba seguridad ya no está. Pero eso no significa que estés solo, ni que estés fuera del plan. Significa que estás en medio del proceso, en una parte que no entiendes todavía, pero que un día será necesaria para que todo lo que viene pueda sostenerse con firmeza. Un ejemplo claro de esto es José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y metido en una prisión sin haber hecho nada malo. Por años vivió un proceso que parecía sin sentido. Pero cuando todo llegó a su lugar, él mismo dijo en Génesis capítulo 50,
Versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía injusticia, lo que parecía olvido, lo que parecía castigo, en realidad era parte del camino. No necesitas entender el por qué para seguir adelante, lo que necesitas es confiar en el para qué. Porque el para qué tiene que ver con propósito, con dirección, con destino. Y aunque ahora mismo no tengas respuestas, puedes tener la certeza de que Dios no está improvisando. Él sabe lo que hace, y si hoy no lo entiendes, está bien. Porque hay cosas que solo se comprenden cuando ya pasaron. Lo importante es no desconectarte, no rendirte, no dejar que la falta de respuestas te haga soltar la fe. Porque muchas veces lo que ahora te duele será exactamente lo que te hará más fuerte después. Y cuando ese día llegue, te vas a dar cuenta de que no fue en vano, que Dios estaba trabajando, incluso en el silencio. Tercera parte, la luz no siempre llega como esperas. Cuando se atraviesa una situación difícil, muchas personas oran pidiendo luz, esperando que Dios responda con algo extraordinario, con un milagro inmediato, con una señal clara que resuelva todo en un instante. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos, la luz no llega como se espera. Dios no siempre obra con explosiones de poder visibles. Muchas veces, la luz que Él envía es una chispa suave, una palabra, un recuerdo, una calma en medio del caos, una fuerza que aparece justo cuando más falta hace. Y esa luz, aunque pequeña, puede marcar el inicio de una transformación profunda. El error más común es pensar que mientras todo siga oscuro alrededor, no hay luz. Pero en realidad, la luz que Dios da no siempre es externa. Muchas veces, comienza adentro. En el momento en que decides confiar, aunque no sientas nada. En el instante en que eliges seguir orando, aunque no tengas respuestas. En ese punto, algo empieza a cambiar. La oscuridad exterior puede seguir ahí, pero la forma en que la enfrentas empieza a ser diferente. Y ahí es donde empieza la verdadera luz, no cuando todo mejora, sino cuando tú comienzas a mirar con otros ojos. Un ejemplo poderoso de esto es la historia del profeta Elías. Después de grandes victorias, cayó en una profunda depresión. Huyó, deseó la muerte, se sintió solo, abandonado, sin salida. Y en ese estado, Dios lo llevó a un monte. Allí hubo un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos eventos grandiosos. Luego vino un silbo apacible y delicado, y ahí sí estaba Dios. No llegó como Elías esperaba. Llegó con suavidad, con presencia, con paz. Eso nos enseña que Dios no siempre responde con espectáculo. A veces responde con silencio que consuela, con descanso que restaura, con una sensación de que no estás solo, aunque no puedas explicarlo. Y eso es suficiente para seguir, porque no necesitas verlo todo claro para avanzar. Solo necesitas saber que no estás caminando solo. Isaías capítulo 60 versículo 1 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es un llamado a levantarte incluso cuando todavía no lo ves todo, porque la luz no siempre es lo que esperabas, pero sí es lo que necesitas. Y muchas veces esa luz está dentro de ti desde hace tiempo, esperando que tomes la decisión de no quedarte en el suelo. Es posible que sigas sintiendo oscuridad, pero eso no significa que estés perdido. Significa que estás en proceso, y mientras sigas creyendo, mientras sigas buscando, mientras sigas hablando con Dios, esa luz se hará más fuerte. Tal vez no cambiará lo que hay afuera de inmediato, pero cambiará lo que hay dentro. Y eso es lo más importante, porque cuando se enciende la luz en tu interior, ningún túnel es demasiado largo. Cuarta parte, cómo ver la luz cuando todo sigue oscuro. Uno de los desafíos más grandes cuando se atraviesa una etapa difícil es aprender a ver la luz incluso cuando las circunstancias no cambian, porque hay momentos en que, aunque se ora, se lee la palabra y se busca a Dios, todo alrededor sigue igual. Nada mejora, las puertas siguen cerradas, las emociones están por el suelo,
y la oscuridad parece cada vez más densa. Y en ese punto, muchas personas comienzan a pensar que su fe no está funcionando, que algo está mal con ellas, que Dios se ha olvidado. Pero no es así. El hecho de que todo siga oscuro afuera, no significa que la luz no esté encendiéndose por dentro. Hay un proceso espiritual que ocurre en silencio, uno que no siempre se nota desde afuera, pero que tiene un impacto profundo. Dios comienza a entrenar tus ojos para ver de una manera distinta. Al principio, cuando estás en una habitación sin luz, no ves nada. Pero si te quedas quieto, poco a poco tus ojos se adaptan. Empiezas a distinguir formas, movimientos, detalles que antes estaban ocultos. Lo mismo pasa en el corazón. Cuando uno decide quedarse, permanecer, confiar en medio del dolor, poco a poco empieza a ver la mano de Dios, incluso donde antes solo había oscuridad. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es una enseñanza clave. Hay cosas que no vas a ver con los ojos físicos, pero que sí puedes reconocer con los ojos del Espíritu. Por eso, no se trata de esperar que todo mejore para tener paz. Se trata de aprender a mirar diferente. La transformación más grande no ocurre cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia la manera en que las enfrentas. A veces Dios no te lleva directamente fuera del valle, pero sí te da una visión diferente desde el valle. Y eso lo cambia todo. Porque cuando aprendes a ver con fe, empiezas a notar que incluso en medio del dolor hay señales de su amor. En esa persona que te llama justo cuando más lo necesitabas. En ese versículo que aparece sin buscarlo. En esa pequeña calma que sientes en medio del llanto. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia. Escribió palabras de esperanza desde una celda. Siguió predicando incluso encadenado. ¿Cómo lo hacía? Porque había aprendido a ver más allá de las paredes. Porque su luz no dependía del lugar en el que estaba, sino de la presencia de Dios dentro de él. Y eso también está disponible para ti. Ver la luz cuando todo sigue oscuro no es una ilusión. Es una forma de vivir. Es una decisión diaria. Es aprender a reconocer que hay algo mayor que el dolor. Que hay una verdad más alta que lo que estás sintiendo ahora. Y que si decides no rendirte, no cerrar tu corazón, no dejar de creer, esa luz interior se hará cada vez más fuerte. Y tarde o temprano también se reflejará hacia afuera. Quinta parte. La luz también puede venir a través de ti. Cuando se está atravesando una temporada de oscuridad, es común enfocarse únicamente en recibir consuelo, ayuda, guía, esperanza. ¿Y está bien? Todos necesitamos ser levantados cuando caemos. Pero hay algo muy poderoso que ocurre cuando se cambia el enfoque. Incluso estando en medio de la lucha. Entender que uno también puede ser luz para otros. No cuando todo esté resuelto. No cuando ya no duela. Sino ahora mismo, en medio de la incertidumbre. Porque el propósito de Dios no se detiene por tu proceso. Él puede usarte incluso mientras sigues sanando. Hay personas que necesitan escuchar justo lo que tú has vivido. No porque tu historia sea perfecta, sino porque es real. Y cuando decides hablar desde el dolor con humildad, cuando te atreves a compartir cómo sigues creyendo a pesar de todo, cuando ayudas a alguien aún sin tener todas las respuestas, estás permitiendo que la luz de Dios fluya a través de ti. Eso no solo bendice a otros, también te levanta a ti. Porque cuando das consuelo también lo recibes. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 14, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No dijo que un día lo serías, ni que lo serías si todo salía bien. Dijo que lo eres ahora, tal como estás, con tus cicatrices, tus preguntas, tus noches largas. Porque hay algo que ocurre con las personas que han atravesado procesos difíciles. Tienen una luz distinta, más honesta, más profunda, más humana. Y esa luz toca corazones. No necesitas ser perfecto para brillar, solo necesitas estar dispuesto. Porque a veces, cuando piensas que no tienes nada que ofrecer, lo que tienes es justo lo que alguien necesita. Tu testimonio, tu palabra, tu presencia, tu disposición a escuchar. Eso puede marcar una diferencia real en la vida de otra persona. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, lo explica claramente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que tú has vivido no se pierde. Se transforma en instrumento, un puente, una herramienta de sanidad. Y cuando entiendes esto, dejas de sentir que estás simplemente sobreviviendo. Ahora sabes que estás siendo preparado para algo más, que incluso tu noche más oscura puede convertirse en una guía para alguien más adelante. Y eso le da sentido al proceso, porque nada de lo que vives con Dios es inútil. Todo puede ser usado. La luz que estás esperando no siempre viene de afuera. Muchas veces ya está dentro de ti. Solo necesita ser compartida. Y cuando decides hacerlo, sin darte cuenta, también comienzas a sanar. Sexta parte, la oración como faro en medio de la oscuridad. Cuando todo parece derrumbarse, cuando no hay claridad, cuando la tristeza ocupa cada rincón del corazón, la oración se vuelve una de las herramientas más poderosas para seguir adelante. Pero no una oración llena de palabras bonitas o frases repetidas, sino esa oración cruda, sincera, la que nace desde el fondo del alma. Cuando ya no hay nada más que decir excepto, ayúdame. Esa clase de oración tiene un peso especial, porque no se trata de decir lo correcto, sino de abrir el corazón con honestidad. Orar no siempre cambia lo que está pasando afuera. A veces el problema sigue, la espera continúa, la noche no termina. Pero la oración cambia lo que hay dentro. Da fuerza para seguir, aunque no haya respuestas. Trae paz donde antes había ruido. Y sobre todo, vuelve a conectar con la presencia de Dios, que muchas veces se siente lejana, pero nunca deja de estar ahí. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no aparece porque todo se resolvió. Aparece cuando uno ora, cuando uno decide soltar la ansiedad y dejarla en manos del único que tiene el poder de sostenerlo todo. Hay una lucha silenciosa que se libra cada vez que uno ora en medio del dolor. Porque el enemigo quiere que te calles, quiere que pienses que no vale la pena, que no te escucha nadie, que es inútil seguir orando si todo sigue igual. Pero cada vez que decides orar, aunque sea en susurros, aunque sea entre lágrimas, estás declarando que la oscuridad no tiene la última palabra, que tu fe sigue viva, y eso tiene un valor inmenso. Jesús en sus momentos más duros se apartaba a orar, lo hacía con insistencia, y si él lo necesitaba, cuanto más cada persona que lucha contra pensamientos oscuros, que atraviesa etapas de dolor, que camina por sendas que no entiende. Orar no es una opción para el creyente, es el ancla que sostiene cuando todo lo demás se mueve. No se necesita una oración perfecta, solo se necesita sinceridad. Dios no está esperando un discurso, está esperando que abras el corazón, que le digas cómo te sientes, que lo invites a entrar en medio del caos,
porque ahí es donde Él hace su obra más profunda, no afuera, sino dentro de ti. Y desde ahí comienza a restaurar. Si sientes que no puedes más, que no sabes qué decir, que las palabras no te salen, solo repite su nombre o guarda silencio delante de Él. Dios escucha incluso lo que no se dice. Él conoce el lenguaje de los pensamientos, de las lágrimas, de los silencios largos, y nunca ignora una oración sincera, aunque no lo sientas, aunque no veas resultados inmediatos. Seguir orando cuando no hay ganas es un acto de valentía, es decir, con el corazón, todavía creo, todavía espero, todavía confío, y eso, aunque parezca poco, es luz. Séptima parte. La luz llega cuando decides confiar, no cuando todo tiene sentido. Cuando las cosas se salen de control, lo primero que suele buscarse es una explicación, algo que ayude a entender por qué suceden las cosas, algo que calme la ansiedad de no saber. Pero hay momentos en la vida en los que, por más que se intente comprender, no hay lógica que alcance, no hay razonamiento que sirva, y es justo ahí donde entra en juego algo mucho más poderoso que el entendimiento, la confianza. Confiar no es lo mismo que entender. Confiar es dar un paso, aún sin saber a dónde lleva el camino. Es seguir creyendo que Dios está presente, aunque todo parezca indicar lo contrario, y eso no se logra desde la razón, sino desde la decisión, porque hay días en que las emociones no acompañan, días donde no hay ánimo. No hay señales, no hay motivación, pero aún así se puede elegir confiar. Job es uno de los mayores ejemplos de esto. Lo perdió todo, familia, salud, bienes, estabilidad, y en medio del dolor, sin respuestas, dijo en el capítulo 13, versículo 15, aunque Él me matare, en Él esperaré. No dijo eso porque todo tenía sentido. Lo dijo porque había decidido confiar, incluso sin entender, porque había algo más grande que su lógica, la certeza de que Dios no lo dejaría, aunque no pudiera ver cómo iba a actuar. Eso es lo que cambia todo. No se necesita tener claridad para tener fe. Se necesita valor para decir, no sé por qué, pero sigo creyendo. No tengo el control, pero confío en quien sí lo tiene. No entiendo lo que está pasando, pero elijo seguir caminando de la mano de Dios. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, lo expresa con una claridad profunda. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No apoyarse en el propio entendimiento no es fácil, porque estamos acostumbrados a depender de lo que vemos, lo que sentimos, lo que conocemos, pero Dios no se mueve por lógica humana. Él ve más lejos, más alto, más profundo. Elegir confiar cuando todo va bien es fácil, pero elegir confiar cuando todo se tambalea, cuando no hay señales, cuando parece que el cielo guarda silencio, eso es fe. Y esa fe es la que activa la luz, porque no se trata solo de que Dios cambie lo que está pasando, sino de que transforme el corazón en medio del proceso. Y la transformación verdadera comienza cuando se deja de exigir respuestas y se empieza a descansar en su presencia. Cada vez que eliges confiar, aún en medio de la incertidumbre, estás construyendo una fe firme, sólida, real, y esa fe será la que te sostenga no solo ahora, sino en cada etapa que venga. Porque quien aprende a confiar sin entender, aprende a vivir sin miedo, porque ya no se basa en las circunstancias, sino en la relación con Dios. Confiar es decir, no necesito saberlo todo, solo necesito saber que Dios está conmigo. Y cuando eso se convierte en una convicción, la oscuridad ya no tiene poder sobre ti. Octava parte. La alabanza es una forma de pelear en medio de la oscuridad. Cuando la oscuridad parece ganarlo todo, cuando las fuerzas se acaban, cuando las lágrimas se vuelven rutina, hay una forma de resistir que no muchos entienden al principio. La alabanza. Y no se trata de cantar porque todo va bien, ni de fingir alegría cuando el corazón está roto. Se trata de levantar la voz, incluso débil, y declarar que Dios sigue siendo digno,
incluso si todo alrededor parece lo contrario. La alabanza en medio del dolor es un acto de guerra espiritual. No busca esconder la herida, sino iluminarla con fe. Cantar en medio de la tormenta no cambia mágicamente las circunstancias, pero sí transforma la atmósfera interna, cambia el enfoque, mueve los pensamientos, sacude el alma. Porque la alabanza no es una reacción emocional, es una decisión espiritual. Es tomar lo poco de fuerza que queda y usarla para reconocer que Dios sigue en el trono.